Pusieron al mecánico a reparar el coche más problemático, sin saber que lo arreglaría en minutos. El sol de Guadalajara caía implacable sobre el taller Hermanos Durán, levantando olas de calor desde el asfalto agrietado. Era mediodía de un martes cualquiera cuando llegó el BMW Serie 7 negro, arrastrándose con un ruido que hacía temblar las ventanas del vecindario. Roberto Durán, el dueño del taller, salió limpiándose las manos grasientas en un trapo que alguna vez fue blanco. «¿Qué le pasa a esta belleza?», preguntó con la sonrisa comercial que había perfeccionado en 30 años de negocio. El conductor, un hombre de traje gris impecable y corbata azul marino, bajó del coche con expresión de profunda irritación. Se llamaba Sergio Mendoza y por su reloj Rolex y sus zapatos italianos, cualquiera podía adivinar que no estaba acostumbrado a visitar talleres mecánicos de barrio. «Llevo 3 semanas llevándolo a la agencia. 3 semanas. Me han cobrado más de 50,000 pesos y sigue haciendo ese maldito ruido. El motor falla, pierde potencia y cuando menos lo espero, se apaga en pleno tráfico». Sergio hablaba con las manos, gesticulando su frustración. «Mi cuñado me dijo que ustedes son buenos. Espero que tenga razón porque ya no sé qué más hacer». Roberto se agachó para escuchar el motor. El ruido era irregular, una especie de cascabeleo metálico mezclado con un silbido agudo. Llamó a su hijo mayor, Javier, quien había estudiado mecánica automotriz en el Tecnológico. «Échale un vistazo, mijo. Este señor necesita su coche urgente». Javier se acercó con confianza. Conectó su escáner de diagnóstico y comenzó a revisar. 2 horas después, con la camisa empapada de sudor y el ceño fruncido, admitió derrota. «Papá, los códigos no tienen sentido. Dice que es el sensor de oxígeno, pero ya revisé todo el sistema de inyección, la computadora, los cables. Todo está bien técnicamente, pero el coche sigue fallando. Es como si tuviera vida propia». Roberto llamó entonces a Miguel, su mecánico estrella, un hombre de 40 años con fama de resolver casos imposibles. Miguel revisó el coche durante 3 horas. Desmontó media transmisión, revisó el diferencial, cambió filtros que no necesitaban cambio. Nada funcionó. «Don Roberto, con todo respeto, este coche está embrujado o algo así. Los alemanes a veces hacen estas cosas tan complicadas que ni ellos mismos las entienden». Sergio estaba desesperado. «¿Me están diciendo que no pueden arreglarlo? ¿Después de que su cuñado me juró que ustedes eran los mejores de Guadalajara?» Roberto se rascó la cabeza, buscando en su mente alguna solución. Sus ojos vagaron por el taller hasta posarse en el fondo, donde había una pequeña oficina de cristal empolvado. Ahí dentro, leyendo el periódico en una silla desvencijada, estaba don Esteban Vargas, 78 años, manos torcidas por la artritis, lentes gruesos que magnificaban sus ojos cansados. Don Esteban había sido el mejor mecánico de la zona durante 4 décadas. Había trabajado en ese mismo taller cuando todavía se llamaba Taller Méndez y los coches tenían carburador. Ahora, oficialmente retirado desde hacía 5 años, seguía yendo al taller todos los días porque, según él, su casa era demasiado silenciosa después de que muriera su esposa. «¿Don Esteban?», preguntó Javier con tono burlón. «Papá, con todo respeto al viejito, pero ese coche tiene más computadoras que la NASA. Don Esteban ni siquiera sabe usar un celular». Roberto también dudaba, pero la mirada desesperada de Sergio lo hizo reconsiderar. Don Esteban trabajó en coches alemanes toda su vida. Mercedes, BMW, Volkswagen. Antes de que existieran los escáneres, él diagnosticaba con el oído y las manos. «Sí, pero eso era hace 30 años», insistió Miguel. «Los coches de ahora son diferentes. Son computadoras con ruedas». Sergio levantó las manos. «No me importa si lo revisa un niño o un anciano. Si nadie puede arreglarlo, entonces déjenme hablar con él. ¿Qué más puedo perder?». Roberto caminó hacia la oficina. Don Esteban levantó la vista del periódico.
donde leía sobre el próximo clásico tapatío entre Chivas y Atlas. Don Esteban, necesito su ayuda. El anciano se quitó los lentes y los limpió con la punta de su camisa a cuadros. ¿Roberto? Hace meses que no me pides que toque un coche. Pensé que ya me habías mandado definitivamente a la jubilación. Tenemos un caso complicado, un BMW que nadie ha podido resolver. Ni la agencia, ni Javier, ni Miguel. El cliente está desesperado. Don Esteban se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. ¿Un BMW? ¿De qué año? 2019. Serie 7. El anciano asintió lentamente. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios arrugados. Los jóvenes dependen demasiado de las máquinas. Vamos a ver qué tiene ese coche. Cuando don Esteban salió de la oficina cojeando, apoyado en su bastón, Javier y Miguel intercambiaron miradas de incredulidad. Sergio, por su parte, no sabía si reír o llorar. Su costoso BMW, su orgullo alemán, estaba a punto de ser revisado por un anciano que parecía apenas capaz de caminar hasta el coche. Con todo respeto, señor, dijo Sergio sin poder contenerse. ¿Está seguro de que él puede? Déjelo intentar, interrumpió Roberto con firmeza. Don Esteban ha visto más motores que todos nosotros juntos. El anciano se acercó al BMW, pasó su mano arrugada por el cofre con algo parecido al cariño y sonrió. Estos coches tienen alma, ¿sabes? Solo hay que saber escucharla. Don Esteban caminó alrededor del BMW con pasos cortos y deliberados, observando cada detalle con una atención que contrastaba con la prisa nerviosa de los demás. El calor del mediodía hacía temblar el aire, pero el anciano parecía inmune a la incomodidad, concentrado únicamente en el vehículo frente a él. ¿Puede encenderlo?, pidió con voz suave pero firme. Sergio metió la llave y giró. El motor arrancó con ese ruido irregular, el cascabeleo metálico que había enloquecido a 3 mecánicos diferentes. Don Esteban cerró los ojos, inclinó ligeramente la cabeza y simplemente escuchó. Sus dedos tamborileaban sobre el bastón, siguiendo un ritmo que solo él podía percibir. «Apáguelo», ordenó después de 30 segundos. Javier soltó una risa nerviosa. ¿Ya terminó? Don Esteban ni siquiera abrió el cofre. El anciano lo miró por encima de sus gruesos lentes. Muchacho, hay cosas que se ven y cosas que se escuchan. Ustedes los jóvenes quieren meter máquinas a todo. ¿Revisaron el múltiple de admisión? Por supuesto, respondió Miguel defensivamente. Fue lo primero que checamos. Todo está en orden según el escáner. El escáner miente cuando no sabe qué buscar, murmuró don Esteban. Ábranme el cofre. Roberto hizo la señal a su hijo, quien con evidente escepticismo abrió el cofre del BMW. El motor resplandecía limpio, con esa perfección germánica que intimidaba a algunos mecánicos. Don Esteban se acercó despacio, dejó su bastón apoyado contra el guardafango y comenzó a palpar diferentes partes del motor con sus manos deformadas por la artritis. ¿Cambiaron las bujías?, preguntó sin mirar a nadie. En la agencia las cambiaron hace 2 semanas, respondió Sergio. Sí, bujías originales BMW, me costaron 4.000 pesos el juego. Don Esteban asintió, pero sus dedos seguían explorando. Se detuvo en una zona específica, cerca del múltiple de admisión, y presionó ligeramente. Un pequeño crujido se escuchó, casi imperceptible. Ahí está tu problema. ¿Dónde? Javier se acercó intrigado a pesar de su escepticismo. No veo nada raro. Porque no estás mirando con las manos, explicó don Esteban pacientemente. Este coche tiene una pequeña fractura en el múltiple de admisión, justo aquí. No se ve a simple vista, ni aparece en el escáner porque el sensor está más arriba, pero está chupando aire falso, por eso el motor pierde potencia y se comporta de manera irregular. Miguel se inclinó para ver más de cerca. Pero don Esteban, revisé todo el sistema de admisión, no hay fugas. La revisaste con el escáner, no con tus manos. La grieta es mínima, casi invisible, pero cuando el motor se calienta, se expande y permite la entrada de aire no medido.
Por eso el coche falla más cuando está caliente y mejora cuando está frío. Sergio observaba la escena con creciente esperanza. «¿Está diciendo que toda esta pesadilla es por una grieta invisible? Las peores fallas suelen ser las más simples», respondió el anciano con una sonrisa sabia. «Los alemanes hacen buenos coches, pero cuando usan plástico en zonas de alta temperatura, eventualmente se fractura. Es un problema conocido en estos modelos». «¿Y cómo lo arreglamos?», preguntó Roberto. Don Esteban señaló hacia una estantería al fondo del taller. «Necesito el adhesivo especial para altas temperaturas, el azul, el que usamos para los turbos. Y tráiganme también el limpiador de frenos y una lija fina, del número 400. Javier fue corriendo por los materiales, ahora completamente cautivado por la seguridad del anciano. Cuando regresó, don Esteban ya había localizado exactamente el punto de la fractura, una línea tan delgada que parecía apenas un rasguño en el plástico negro del múltiple. «¡Miren!», dijo, acercando una pequeña linterna. «¿Ven esa línea? Parece nada, pero cuando el motor está trabajando, se convierte en un agujero que desbalancea toda la mezcla aire-combustible. Increíble», murmuró Miguel. «Yo pasé por ahí 3 veces y no lo vi, porque buscabas con los ojos, no con el conocimiento», respondió don Esteban sin reproche en su voz, solo enseñanza. «Cuando trabajas 40 años con estos coches, conoces sus debilidades. Este múltiple siempre fue el punto débil del motor N63. Los de la agencia deberían saberlo, pero prefieren cambiar piezas caras antes que buscar la causa real». El anciano comenzó a trabajar con movimientos lentos pero precisos. Limpió la zona con el limpiador de frenos. Esperó a que se evaporara completamente. Lijó suavemente la superficie para crear mejor adherencia. Y luego aplicó el adhesivo especial con la delicadeza de un cirujano. Sus manos temblaban ligeramente por la edad, pero cada movimiento era exacto, calculado por décadas de experiencia. «Esto necesita curar 20 minutos», explicó mientras terminaba de sellar la grieta. «Luego lo encendemos y verificamos». Sergio no podía creer lo que veía. ¿Solo eso? ¿20 minutos y estará listo? Si mi diagnóstico es correcto, sí. Y confía en mí, muchacho. Es correcto. Los 20 minutos se sintieron eternos. Don Esteban regresó a su oficina y continuó leyendo su periódico como si nada, mientras Javier, Miguel, Roberto y Sergio permanecían junto al BMW, mirando el reloj obsesivamente. El taller había detenido todas sus actividades. Los otros mecánicos se habían acercado para presenciar si el legendario don Esteban realmente podía resolver en minutos lo que había tomado semanas. «Tu padre es increíble», le dijo uno de los mecánicos jóvenes a Javier. «Ojalá me enseñe aunque sea la mitad de lo que sabe». Javier asintió, sintiéndose un poco avergonzado de haber dudado del anciano. «Creo que todos podríamos aprender mucho de él». Cuando el reloj marcó los 20 minutos, don Esteban salió de su oficina cojeando. «Bueno, vamos a ver si este viejo todavía sabe algo». El momento de la verdad había llegado. Todo el taller se reunió alrededor del BMW negro, formando un semicírculo de expectación. Hasta los clientes que esperaban por sus propios vehículos se acercaron, atraídos por la tensión palpable en el aire. En Guadalajara, donde todo el mundo conoce a alguien que conoce a alguien, las historias de talleres se esparcen rápido, y esta prometía ser legendaria. Don Esteban se secó las manos en un trapo limpio que Roberto le extendió. El adhesivo había curado perfectamente, sellando la microscópica grieta en el múltiple de admisión. El anciano revisó su trabajo una última vez, pasando el dedo sobre la reparación con la satisfacción de quien conoce su oficio. «Enciéndelo», le dijo a Sergio con calma. Sergio metió la llave con manos ligeramente temblorosas. Había pagado tanto dinero, perdido tantas horas, sufrido tanta frustración con este coche,
que ahora casi temía el resultado. Giró la llave. El motor arrancó con un ronroneo perfecto, suave, uniforme. No había cascabeleo metálico, no había silbido agudo, solo el sonido característico de un motor alemán bien afinado, ese murmullo refinado que justificaba el precio de un BMW. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los presentes contuvieron la respiración, esperando que apareciera el fallo, que el ruido regresara. Pero pasaron 5 segundos, 10, 20, y el motor seguía funcionando perfectamente. «Dios mío», susurró Sergio. «No lo puedo creer». Don Esteban sonrió, esa sonrisa tranquila de quien nunca dudó del resultado. «Aceléralo un poco. Vamos a ver cómo responde». Sergio presionó el acelerador con cuidado. El motor respondió instantáneamente, subiendo de revoluciones con fluidez perfecta, sin titubeos, sin pérdida de potencia. Era como si el coche hubiera nacido de nuevo. Javier estaba boquiabierto. «Don Esteban, esto es. Yo no tengo palabras. Pasamos días revisando este coche y usted lo resolvió en menos de media hora. 32 minutos, para ser exactos», corrigió don Esteban consultando su viejo reloj de pulso. Un Timex que había sobrevivido a décadas de aceite y grasa. «Pero ¿quién cuenta?». Miguel se acercó al anciano con respeto renovado. «Don Esteban, necesito que me enseñe. Yo pensaba que sabía de coches, pero usted acaba de darme una lección de humildad». «La humildad es el principio del aprendizaje, muchacho», respondió el anciano, palmeando el hombro de Miguel con afecto paternal. «Los escáneres son herramientas útiles, pero nunca reemplazarán el conocimiento y la experiencia. Un buen mecánico necesita ambas cosas». Roberto no podía dejar de sonreír. Había arriesgado su reputación al poner a don Esteban en este trabajo, especialmente frente a un cliente exigente y un coche moderno. Pero el viejo maestro había demostrado una vez más por qué era una leyenda. «¿Cuánto le debo?», preguntó Sergio, sacando su cartera con evidente alivio. «Honestamente, después de gastar 50.000 en la agencia, pagaría lo que fuera necesario». Don Esteban negó con la cabeza. «Yo no cobro, joven. Estoy retirado». «Roberto es quien maneja los precios del taller». Roberto pensó por un momento. La reparación había sido mínima en materiales, un poco de adhesivo, limpiador, lija, pero el diagnóstico había sido invaluable, el tipo de conocimiento que no se aprende en ninguna escuela técnica. 800 pesos, dijo finalmente. Sergio lo miró como si hubiera escuchado mal. ¿800? ¿Está bromeando? La agencia me cobró 12.000 solo por la última revisión, sin resolver nada. El trabajo fue sencillo, explicó Roberto. No vamos a cobrar por lo que no hicimos, pero el diagnóstico... Sergio sacó 2 billetes de 1.000 pesos de su cartera. Tomen esto, no es ni la 10ª parte de lo que vale lo que don Esteban hizo. Y quédense con el cambio. Inviten al maestro a comer algo bueno. Don Esteban rechazó el dinero con un gesto de mano. No es necesario, de verdad. Me da gusto haber podido ayudar. Es bonito saber que uno todavía sirve para algo. Pero Sergio insistió, presionando los billetes en la mano de Roberto. Por favor, es lo mínimo que puedo hacer. Y créanme, voy a contarle a todos mis conocidos sobre este lugar y sobre don Esteban. Guadalajara entera va a saber que aquí están los verdaderos expertos. Antes de irse, Sergio le estrechó la mano a don Esteban con una admiración que rayaba en la reverencia. Maestro, usted me salvó. No solo el coche, sino mi cordura. Ya no sabía qué hacer. Los coches son como las personas, respondió el anciano filosóficamente. A veces solo necesitan que alguien los escuche con atención. Después de que Sergio se fue, manejando su BMW con una sonrisa que no había mostrado en semanas, el taller volvió gradualmente a sus actividades normales. Pero algo había cambiado. Los mecánicos jóvenes miraban a don Esteban con nuevos ojos, no como el viejo retirado que ocupaba espacio en la oficina, sino como el maestro que realmente era,
Javier se acercó tímidamente. «Don Esteban, ¿podría enseñarme? No técnicas de escáner, sino lo que usted sabe. Cómo diagnosticar con el oído, con las manos, con la experiencia». El anciano lo miró con ojos brillantes detrás de sus gruesos lentes. «Claro que sí, muchacho, pero tendrás que tener paciencia. Estas cosas no se aprenden de la noche a la mañana. Tengo todo el tiempo del mundo», respondió Javier con sinceridad. Miguel también se sumó. «Yo también quiero aprender, don Esteban. Hoy me di cuenta de que me falta mucho por saber». Don Esteban sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. Por primera vez en 5 años de retiro forzoso, sentía que nuevamente tenía un propósito, una razón para levantarse cada mañana más allá de escapar del silencio de su casa vacía. «Entonces empezamos mañana», declaró con renovada energía. «Y les advierto, no voy a ser un maestro fácil». La noticia del milagro del BMW se esparció por Guadalajara con la velocidad característica de las buenas historias. Sergio, fiel a su palabra, no perdió oportunidad de contar su experiencia. En su oficina, en comidas de negocios, en reuniones familiares, siempre mencionaba al anciano mecánico que había resuelto en minutos lo que la agencia alemana no pudo solucionar en semanas. Hermanos Durán comenzó a recibir llamadas de propietarios de vehículos de alta gama, personas que normalmente nunca considerarían un taller de barrio. Un ingeniero llegó con su Audi A6 que consumía aceite inexplicablemente. 2 días después, una doctora trajo su Mercedes-Benz con problemas eléctricos intermitentes. Un empresario apareció con su Porsche Cayenne que vibraba misteriosamente a ciertas velocidades. Roberto estaba abrumado. «Don Esteban, tenemos lista de espera de 3 semanas. Todos preguntan por usted específicamente». El anciano, sentado en su oficina con un plato de tacos de carnitas que Javier le había traído de El Güero, negó con la cabeza. «No puedo atender tantos coches, Roberto. Ya no tengo la energía de antes. Mis manos duelen después de media hora de trabajo». Lo sé», respondió Roberto, pensativo. Por eso necesitamos un plan diferente». La solución vino en forma de una mesa larga instalada en el área techada del taller, con sillas plegables alrededor. 3 veces por semana, después del horario regular, don Esteban impartía clases informales a todo el equipo del taller. No eran lecciones técnicas tradicionales, sino sesiones donde compartía décadas de experiencia acumulada. La primera sesión formal fue un martes por la tarde. Javier, Miguel y otros 4 mecánicos del taller se sentaron alrededor de la mesa. Don Esteban había traído cuadernos viejos, manchados de grasa y llenos de diagramas dibujados a mano, notas sobre modelos específicos, trucos que había aprendido a lo largo de los años. «Antes de tocar un coche», comenzó don Esteban, «necesitan entender su historia. ¿De qué año es? ¿Cuántos kilómetros tiene? ¿Quién era el dueño anterior? Un coche que fue taxi no es lo mismo que uno que solo fue al súper. Un motor alemán no piensa como uno japonés o americano». Javier tomaba notas furiosamente. Miguel grababa la sesión con su celular, con el permiso del maestro. Los otros mecánicos escuchaban con atención religiosa. «Los alemanes», continuó don Esteban, «son ingenieros brillantes, pero arrogantes. Diseñan pensando en condiciones perfectas, autopistas bien mantenidas, gasolina de calidad premium, mantenimientos exactamente a tiempo. Pero aquí en México, especialmente en Guadalajara, con nuestros baches, nuestro tráfico, nuestra gasolina variable, esos diseños perfectos muestran sus debilidades». Abrió uno de sus cuadernos en una página marcada. «Miren, aquí tengo anotados todos los problemas recurrentes del motor N52 de BMW. Este motor es excelente, pero tiene 3 puntos débiles. El sistema de enfriamiento de plástico que se quiebra después de 8 años, la válvula de ventilación del cárter que se tapa y causa fugas de aceite, y los solenoides de las válvulas que fallan causando ruido metálico.
¿Y cómo sabe cuál es cuál sin escáner?, preguntó uno de los mecánicos jóvenes, un chico llamado Luis, que había empezado apenas 6 meses atrás. Por el sonido, por el comportamiento, por la experiencia, respondió don Esteban. Si el coche pierde potencia gradualmente y consume refrigerante, es el sistema de enfriamiento. Si humea azul al arrancar en frío, es la válvula del cárter. Si hace ruido metálico en la parte superior del motor que empeora con el tiempo, son los solenoides. Las sesiones se convirtieron en el evento más esperado de la semana. Don Esteban traía diferentes temas cada vez: diagnóstico por sonido, interpretación de síntomas, historia de modelos problemáticos, trucos de reparación que no venían en manuales. Un jueves llegó al taller el Audi A6 del ingeniero. El coche consumía 1 litro de aceite cada 500 kilómetros, algo completamente anormal. La agencia Audi había recomendado cambiar los anillos del motor, una reparación de casi 80.000 pesos. Don Esteban había enseñado sobre este problema específico apenas 2 días antes. Javier recordaba la lección. Los motores TFSI de Audi de ciertos años tienen un defecto en el sistema PCV. Antes de abrir el motor, siempre revisen el separador de aceite. Con don Esteban supervisando desde su silla, Javier diagnosticó y reparó el problema en 3 horas. El separador de aceite estaba obstruido, causando presión excesiva en el cárter que forzaba aceite hacia la cámara de combustión. La reparación costó 4.000 pesos en refacciones. El ingeniero, un hombre meticuloso y escéptico por naturaleza, no podía creer los resultados. Llevé este coche a 3 lugares diferentes. Todos me dijeron que necesitaba abrir el motor, porque nadie se tomó el tiempo de entender realmente el problema, explicó Javier, con la confianza que le había transmitido su maestro. A veces la respuesta más obvia no es la correcta. Miguel tuvo éxito similar con el Mercedes-Benz de la doctora, aplicando las técnicas de diagnóstico eléctrico que don Esteban había enseñado. Descubrió que el problema no estaba en el sistema eléctrico principal, sino en un cable de tierra corroído detrás del tablero, algo que los escáneres nunca detectarían. Cada éxito fortalecía la reputación del taller, pero más importante, transformaba a los mecánicos. Ya no eran simples técnicos que seguían procedimientos de manual o confiaban ciegamente en máquinas. Se estaban convirtiendo en verdaderos artesanos, capaces de pensar, analizar y resolver problemas complejos. Una tarde, mientras don Esteban guardaba sus cuadernos después de otra sesión de enseñanza, Roberto se sentó junto a él. Don Esteban, necesito agradecerle, no solo por los coches que arregla, sino por lo que está haciendo con los muchachos. Los está convirtiendo en verdaderos profesionales. El anciano sonrió con modestia. Yo soy quien debería agradecer, Roberto. Después de que murió mi Lupita, pensé que mi vida se había acabado. Venía aquí solo para no estar solo en casa, pero ahora siento que todavía tengo algo que aportar. Tiene mucho que aportar, afirmó Roberto con sinceridad. Y quiero proponerle algo. Oficialmente, le gustaría ser el maestro consultor del taller, con salario, prestaciones, todo formal. Don Esteban pareció sorprendido. ¿Salario? Roberto, no necesito dinero. Mi pensión me alcanza bien. No es por el dinero, explicó Roberto. Es por el reconocimiento. Quiero que este taller lleve también su nombre. Hermanos Durán y Maestro Vargas. Quiero que la gente sepa que aquí trabajó una leyenda. Los ojos del anciano se humedecieron detrás de sus gruesos lentes. Roberto, por favor, don Esteban, sería un honor. 6 meses después de aquel día caluroso, cuando don Esteban reparó el BMW en minutos, el taller Hermanos Durán a Maestro Vargas se había transformado completamente. La fachada ahora lucía pintura fresca en colores azul y blanco, con un letrero grande donde el nombre de don Esteban aparecía en letras doradas. El anciano había insistido en que era demasiado, pero Roberto fue inflexible.
El maestro merecía ese reconocimiento. La transformación no era solo estética. El taller había adquirido reputación como el lugar donde llevabas los casos imposibles, los vehículos que nadie más podía reparar. Pero más importante que eso, se había convertido en un centro de aprendizaje donde jóvenes mecánicos llegaban buscando trabajar no por el salario, sino por la oportunidad de aprender del legendario maestro Vargas. Una mañana de sábado, mientras don Esteban tomaba su café en la oficina, leyendo como siempre el periódico, llegó un coche que hizo que todos en el taller dejaran lo que estaban haciendo. Era un Volkswagen Sedán, 1975, un bocho azul cielo impecablemente restaurado, brillando bajo el sol de Guadalajara como una joya del pasado. Del coche bajó un hombre de unos 50 años, pelo canoso, lentes de marco grueso. Cuando don Esteban salió a recibirlo, el hombre se quedó paralizado por un segundo antes de sonreír ampliamente. ¿Don Esteban Vargas? Sí, servidor. ¿Nos conocemos? El hombre extendió la mano con emoción visible. Soy Fernando Castillo. Usted no me recordará, pero yo trabajé con usted hace 35 años en el taller Méndez. Yo era un muchacho de 15 años que apenas estaba aprendiendo. Usted me enseñó a cambiar mi primera transmisión. Don Esteban entrecerró los ojos, buscando en su memoria. Luego, su rostro se iluminó. ¿Fernando? ¿El hijo de doña Remedios? ¿La señora que vendía tamales en la esquina? Sí. Fernando rió con alegría. No puedo creer que se acuerde. Claro que me acuerdo. Eras un muchacho flaco, tímido, pero tenías manos de oro. Aprendías rápido. ¿Qué fue de tu vida? Fernando señaló hacia su bocho. Gracias a lo que usted me enseñó, monté mi propio taller en Tonalá hace 20 años. Me especializo en restauración de bochos clásicos. Este es mi proyecto más reciente. Don Esteban caminó alrededor del sedán, admirando cada detalle. La restauración era impecable, pintura original, cromados brillantes, interiores de vinilo perfectamente conservados. Hermoso trabajo. Fernando, tu maestría se nota en cada tornillo. Todo se lo debo a usted, don Esteban. Cuando me enteré de que seguía trabajando, tuve que venir. Quería que viera que su enseñanza no fue en vano. Javier y Miguel observaban la escena con interés. Era fascinante ver a otro de los antiguos aprendices del maestro, ahora convertido en un profesional exitoso. ¿Y qué trae por acá?, preguntó don Esteban. ¿Problemas con el bocho? No, maestro, el coche está perfecto. Vine porque escuché la historia del BMW, de cómo usted todavía hace magia con los coches. Y vine a proponerle algo. Fernando sacó un sobre de su chaqueta. Estoy organizando el Encuentro Nacional de Mecánicos Clásicos en Tonalá el próximo mes. Queremos que usted sea el invitado de honor, que dé una conferencia. Hay toda una generación de mecánicos jóvenes que necesitan escuchar su experiencia. Don Esteban negó con la cabeza, abrumado. Fernando, yo no soy bueno para hablar en público. Soy solo un mecánico viejo. Es usted mucho más que eso, intervino Roberto, quien había escuchado la conversación. Don Esteban debería aceptar. Lo que sabe necesita compartirse más allá de este taller. Piénselo, maestro, insistió Fernando. Serían solo 2 horas. Puede hablar de lo que quiera. Sus experiencias, sus técnicas, historias de coches que reparó. La gente necesita escucharlo. Después de mucha insistencia, don Esteban aceptó con la condición de que Javier y Miguel lo acompañaran. Si voy a hablar de enseñanza, quiero que vean el resultado. Estos muchachos son la prueba de que el conocimiento bien transmitido da frutos. Las semanas siguientes fueron de preparación. Don Esteban, con ayuda de Javier, organizó una presentación simple pero profunda sobre el arte perdido del diagnóstico mecánico. No habría PowerPoint ni tecnología compleja, solo el maestro, sus cuadernos y décadas de sabiduría. El día del encuentro, el salón de eventos en Tonalá estaba repleto. Más de 200 mecánicos de todo Jalisco y estados vecinos llenaban las sillas. Cuando don Esteban subió al escenario, apoyado en su bastón,
Recibió una ovación de pie que lo hizo sonrojarse. «Buenas tardes», comenzó con voz firme a pesar de los nervios. «Me dicen que debo hablarles sobre mecánica, pero yo creo que debo hablarles sobre algo más importante, el respeto». El silencio en el salón era absoluto. Respeto por los coches que reparamos, respeto por los clientes que confían en nosotros y respeto por nuestro oficio, continuó. En mis 55 años de carrera, he visto coches evolucionar de máquinas simples a computadoras con ruedas. Pero algo nunca cambia. Cada vehículo tiene una historia, cada falla tiene una causa, y cada reparación es una oportunidad de demostrar que somos más que simples reemplazadores de piezas. Durante 2 horas, don Esteban compartió historias, técnicas, filosofía de trabajo. Habló del BMW que lo devolvió a la vida activa, de cómo la tecnología es herramienta pero nunca sustituto del conocimiento, de la importancia de enseñar a las nuevas generaciones. Los escáneres les dirán qué está mal, explicó, pero solo la experiencia les dirá por qué está mal, y solo entendiendo el por qué pueden prevenir que vuelva a pasar. Cuando terminó, la ovación duró varios minutos. Mecánicos jóvenes y veteranos se acercaron para estrechar su mano, pedirle consejos, agradecerle por mantener vivo el oficio verdadero. Un joven de apenas 20 años, con overol manchado de grasa, se acercó tímidamente. «Maestro Vargas, yo trabajo en una agencia. Todo es escáner, procedimientos, cambiar lo que dice la computadora. Pero escuchándolo hoy, entiendo que me estoy perdiendo de algo importante. ¿Cómo puedo aprender lo que usted sabe?» Don Esteban sonrió, recordando sus propias dudas de juventud. «Consigue un maestro que te enseñe con paciencia. Lee todo lo que puedas sobre los coches que reparas, pero sobre todo, escucha. Escucha el motor, escucha al cliente, escucha tu intuición. La mecánica es ciencia, sí, pero también es arte». De regreso a Guadalajara esa noche, en el coche de Roberto, don Esteban iba callado, mirando por la ventana las luces de la ciudad. «¿Está bien, don Esteban?», preguntó Javier desde el asiento trasero. «Estoy bien, muchacho. Solo estoy pensando. Cuando me retiré hace 5 años, creí que mi vida útil había terminado, que ya no tenía nada que aportar al mundo. Pero resulta que lo más valioso que tengo no son mis manos, que ya tiemblan, ni mi espalda, que ya duele. Es mi conocimiento, mi experiencia, y eso sí puedo compartirlo. Y gracias a Dios que lo hace», dijo Roberto. «No sabe cuántas vidas ha tocado don Esteban, no solo los coches que arregla, sino las personas que enseña». El lunes siguiente, don Esteban llegó al taller más temprano que de costumbre. Había tomado una decisión durante el fin de semana. Encontró a Roberto en su oficina. «Roberto, quiero escribir un libro». Roberto levantó la vista de sus papeles, sorprendido. «¿Un libro?» «Un manual de diagnóstico basado en experiencia. Quiero plasmar todo lo que sé sobre los coches más comunes en México. Bochos, Tsurus, Jetas, pickups, BMWs, Mercedes, sus problemas típicos, cómo identificarlos, cómo repararlos. No quiero que este conocimiento se pierda cuando yo ya no esté». «Don Esteban, eso sería increíble. ¿Necesita ayuda?» «Sí. Necesito que Javier me ayude con la computadora, con las fotos, con organizarlo todo. Yo tengo los cuadernos, las notas, la experiencia, pero necesito ayuda para convertirlo en algo que otros puedan usar». El proyecto comenzó esa misma semana. Cada tarde, después del trabajo, Javier se sentaba con don Esteban y transcribían sus cuadernos a formato digital. Miguel tomaba fotografías de los procedimientos. Otros mecánicos del taller aportaban casos recientes que ejemplificaban las enseñanzas del maestro. 3 meses después, Manual del Mecánico Pensante estaba listo para imprenta. 300 páginas de conocimiento destilado, diagramas dibujados a mano, escaneados, fotografías de reparaciones reales y, sobre todo, la sabiduría de alguien que había dedicado su vida a entender cómo funcionaban los coches.
Fernando se ofreció a distribuir el libro entre los mecánicos del país. La primera edición de 1000 ejemplares se agotó en 2 semanas. Los pedidos seguían llegando. Una tarde, mientras don Esteban firmaba ejemplares del libro en el taller, llegó un visitante inesperado. Era Sergio, el dueño del BMW que había iniciado todo 6 meses atrás. Maestro Vargas, no podía dejar de venir cuando me enteré del libro. Traía 3 ejemplares en las manos. Quiero que me los firme. Uno para mí, uno para mi hijo que está estudiando ingeniería mecánica y uno para la agencia BMW, donde me cobraron 50.000 pesos sin resolver nada. Don Esteban rió. ¿Para la agencia? Sí, con una nota que dice: para que aprendan que el conocimiento vale más que el equipo caro. El taller prosperaba. Los clientes llegaban de toda la zona metropolitana, pero más importante, había lista de espera de jóvenes queriendo trabajar ahí, ansiosos por aprender del maestro Vargas y su equipo. Una noche, después de que todos se fueron, don Esteban se quedó solo en el taller. Caminó lentamente entre los elevadores, tocando las herramientas, respirando el olor familiar a aceite y metal. Su bastón resonaba en el piso de concreto. Pensó en su esposa Lupita, en cómo ella siempre creyó en él, incluso cuando él dudaba. Pensó en los miles de coches que había reparado, en las familias que había ayudado, en los jóvenes que había formado. 78 años, manos torcidas por la artritis, espalda adolorida, pero corazón pleno. Lo habían puesto a reparar el coche más problemático, pensando quizás que fallaría, que era demasiado viejo, demasiado anticuado para la tecnología moderna. En cambio, había demostrado que la experiencia, el conocimiento y la pasión nunca envejecen. Se sentó en su silla de la oficina y abrió el periódico. Mañana vendría temprano otra vez. Había 3 coches esperando diagnóstico, 2 mecánicos nuevos que necesitaban entrenamiento y un capítulo más que quería agregar a la segunda edición del libro. La vida, pensó con una sonrisa, todavía tenía mucho que ofrecerle, y él todavía tenía mucho que dar. El teléfono del taller sonó. Era casi las 9 de la noche, pero don Esteban contestó. ¿Taller Hermanos Durán? Maestro Vargas, habla Fernando de Tonalá. Tengo un Porsche 911 del 87 que está enloqueciendo a todos. ¿Cree que pueda revisarlo? Don Esteban sonrió, guardó su periódico y tomó uno de sus cuadernos. Cuéntame los síntomas, Fernando. Vamos a resolver esto juntos. Afuera, la ciudad de Guadalajara seguía su ritmo nocturno. Dentro del taller, bajo la luz amarilla de los focos, un anciano mecánico de 78 años seguía haciendo lo que mejor sabía hacer: escuchar, pensar y resolver problemas que otros consideraban imposibles. Porque algunas cosas, como el verdadero conocimiento y la pasión por el oficio, nunca se oxidan, nunca se desgastan, nunca se vuelven obsoletas. Solo se refinan con el tiempo, como el motor perfectamente afinado de un coche clásico que, aunque viejo, todavía puede dejar atrás a muchos modernos. Y en el fondo, esa era la verdadera lección que don Esteban Vargas enseñaba cada día. Que el valor de una persona no está en su edad, sino en lo que sabe, en lo que comparte y en la huella que deja en quienes tienen la fortuna de aprender de ella.